La clase de hoy va a tratar sobre la escultura del barroco y, como podéis haber visto en los apuntes, no ocupa especialmente mucho espacio ni mucha temática, puesto que nos vamos a centrar en Bernini. Bueno, aquí tenéis como portada una de sus obras más características, que es el Éxtasis de Santa Teresa. Bien, si nos vamos a las características generales de Bernini, de la escultura, tenemos que centrarnos en dos de las cuestiones más importantes de la escultura de las características del barroco, que son el movimiento y la expresividad. Es decir, estas dos cosas son las más importantes del barroco, por así decir, ¿vale? Ya lo hemos visto en escultura, pues ahora, en arquitectura, pues ahora lo vamos a ver con mayor sentido, con más razón en escultura, ¿no? Puesto que al tener representaciones humanas, la expresividad y el movimiento son más fáciles de distinguir. La temática que vamos a ver en Bernini es variada, ¿vale? Va a ir por diferentes etapas, pero bueno, la mitológica, y tanto pagana como bíblica, la religiosa, sobre todo, por ejemplo, el Éxtasis de Santa Teresa, la civil, la alegórica, con diferentes esculturas relacionadas con personajes de su época, ¿no? Pues, por ejemplo, Urbano VIII o Federico d'Este. Vale. ¿Qué materiales utiliza? Pues habíamos visto en arquitectura que Bernini era un arquitecto que utilizaba materiales ricos, variados, y aquí sobre todo vamos a ver obras hechas en mármol, aunque también utiliza otro tipo de piedras, incluso también metales como el bronce o otros materiales, ¿no? Como el marfil. Recordar que eboraria era la técnica que utilizábamos para definir la talla del marfil, pero en este caso no es en sí eboraria, puesto que utiliza grandes piezas, ¿no? Pero bueno, Bernini es un escultor que utiliza diferentes materiales. Incluso con esos materiales se experimenta con el estudio de texturas, de cortinas, mantas, telas de diferentes texturas, ¿no? Ropajes, incluso implantando o aplicando diferentes apliques, ¿no? Reales. Incluso con elementos polícromos. ¿Cómo se representa el movimiento? Pues a través sobre todo de posiciones forzadas o de posiciones en movimiento, de composiciones inestables que salen fuera del eje principal de la escultura y de paños que se van moviendo. La expresividad, y la luz y las sombras, también ayudan a generar este movimiento. Los gestos son muy expresivos y elementos muy importantes que tenemos que mencionar en todas sus creaciones escultóricas es un excelente tratamiento de la anatomía humana, tanto en su proporción como en su textura, ¿no? Es decir, cómo representa la textura de la piel y también las diferentes partes y elementos, huesos, dedos, músculos, cabello, ¿vale? Y es un escultor realista, naturalista, es decir, las obras representan caras y cuerpos que reconocemos en la realidad y aunque sean personajes que en ocasiones están idealizados o representan personajes míticos y la expresión también ayuda a ello. ¿Vale? Cuando Bernini tiene que representar a una persona joven, su rostro es joven, y cuando tiene que representar a una muchacha o a un anciano, su rostro va acorde con la edad de ese momento. Por lo tanto, muy importante, Bernini es un grandísimo expresionista en la escultura, es decir, todos sus rostros expresan una convencida expresividad, ¿vale? Bien. Vamos a su producción. Tendríamos, por así decir, como tres etapas, ¿no? Una etapa juvenil más o menos, que evoluciona desde obras mitológicas y bíblicas hasta cuando el Papa Urbano VIII le contrata, ¿no? En un primer momento trabaja a órdenes del cardenal Borghese y después Urbano VIII. Un periodo medio que es el más prolífico, el más importante, cuando trabaja a las órdenes del Papa, Inocencio X, ¿vale? Y una última etapa en la que trabaja a las órdenes del Papa Alejandro VII y para el cual se desarrolla su creación escultórica en esta última etapa. Cuando está trabajando con Inocencio X es el momento quizás de mayor creación o de grandes creaciones
religiosas, ¿no? El éxtasis de Santa Teresa, por ejemplo, ¿vale? De sus primeras obras destacamos Eneas, Anquises y Ascanio, el rapto de Proserpina, Apolo y Dafne, las tres esculturas inspiradas en la mitología grecolatina, y el David, del que ya hemos hablado en múltiples ocasiones. Y luego tenemos a San Longinos, en esta etapa inicial, por así decir, juvenil inicial. En la etapa de madurez tendríamos el éxtasis de Santa Teresa y obras muy conocidas como por ejemplo La Fuente de los Cuatro Ríos y otras obras un poquito menores pero también importantes, como veremos La Tumba de Urbano VIII, el retrato de Francesco d'Este, Constantino el Grande, la estatua ecuestre, ¿vale? Y en su última etapa vamos a ver imágenes de los ángeles que tienen los atributos de la pasión de Jesucristo, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esta composición, nos vamos a las obras obligatorias. Tenemos tres obras obligatorias de Bernini, que son, en cuanto a escultura, que son el David, Apolo y Dafne, de su etapa inicial, y luego el éxtasis de Santa Teresa, de su etapa madura, del barroco pleno, por así decir, ¿vale? Bueno, la Cátedra de San Pedro, si queremos también incluirla en este elemento, ¿vale? La vimos el otro día en la otra clase anterior con la escultura de Bernini. Perdón, con la arquitectura cuando vimos San Pedro del Vaticano, ¿vale? Bueno, paso a paso. Entonces, en principio, el David, ¿vale? Nos vamos al David y tenemos varias obras, hemos hecho varios comentarios del mismo. Bueno, por no extendernos demasiado, hablaríamos de escultura de bulto redondo, bueno, la temática, el autor y la fase de creación. Y luego, escultura de bulto redondo, utiliza mármol para tallarlo y tendríamos la temática, el David, el momento en el que está justo tirando la piedra con la onda, ¿vale? ¿Qué más? Tratamiento real y natural del ser humano que está representando, tanto es un rostro que es acorde con la edad del personaje que representa, como en la disposición de la anatomía, ¿vale? Este contrapuesto pivotado en base a este pie que como una columna se ancla al suelo, ¿vale? Y sobre el que gira, en esta cadera, sobre el que gira todo el resto del cuerpo, ¿vale? Podemos imaginarnos un David en una posición frontal que, pivotando, anclando este pie, gira hacia nosotros, pero a la vez también este brazo gira en el sentido contrario para generar esta especie de helicoidal, esta disposición nada frontal. ¿Cómo vemos el contrapuesto? Tenemos un brazo extendido y su contrario también extendido, un brazo, una pierna retrasada y su brazo contrario retrasado, ¿vale? Es un contrapuesto como en dos perspectivas o en dos frentes. Aquí tendríamos un eje y aquí tendríamos otro eje, ¿vale? Del cuello a la cintura tenemos una disposición y de la cintura a los pies tenemos otra, ¿vale? Tratamiento de la anatomía perfecto, la musculatura, cómo se tensa aquí el cuello, cómo gira, cómo se tensa los músculos del cuello, cómo se flexionan los músculos de los pectorales, la extensión del brazo, la ingle, cómo se resalta al poner esta posición del cuerpo, el arqueado puente del pie, los pies, los dedos de los pies, ¿vale? La anatomía perfectamente retratada. Las técnicas o el tratamiento de los paños, la técnica de detalle es muy buena, porque empieza a tratar ya los paños, la tensión en la propia onda, cómo coge la piedra, el zurrón, que tiene otra textura, que eso probablemente sea de la piel de un animal, y por lo tanto un dominio perfecto de la talla, ¿vale? ¿Qué nos queda saber del David de Miguel Ángel? El rostro, ¿vale? A ver si encontramos por aquí una imagen del rostro del David para ver precisamente su expresividad, ¿vale? Fijaros aquí, ceño fruncido, ojos con atención y labios mordidos, ¿no? Todo nos ayuda a generar ese sentimiento de expresividad, de concentración, de fuerza, de potencia que va a liberarse
Fijaros aquí que bien se ve, ¿no? Cómo incluso el mentón se retrae hacia atrás porque se están mordiendo los labios, ¿no? Es decir, el gesto de tensión, ¿no? Y cómo se generan esos claroscuros, ¿no? Por lo tanto, tendríamos movimiento, expresividad, proporción, realismo, se tratan diferentes texturas, la cuerda de la onda, el cabello, el zurrón, la tela, la piel, ¿no? Es decir, tendríamos naturalismo, realismo y detalle, ¿vale? Bien, la siguiente obra obligatoria que tenemos que comentar es la de Apolo y Dafne, ¿vale? La escultura de Apolo y, perdón, este es el rapto de Proserpina, la escultura de Apolo y Dafne, vamos a ver si la encontramos aquí. La escultura de Apolo y Dafne nos está representando una temática mitológica, bulto redondo, fase de creación. Bien, elementos que tenemos que destacar. Primero, la composición compleja, dos personajes que están corriendo, están moviéndose y se representa por lo tanto ese movimiento con posiciones inestables. Aquí tenemos solo un pie, la propia Dafne está intentando escapar pero se queda frenada en seco porque se está convirtiendo en una escultura, en un árbol, perdón. Como veis aquí la piel empieza a convertirse en corteza, los brazos y los dedos en ramas, ¿vale? Y es muy importante observar precisamente esta expresividad que es capaz de crear el propio escultor, no solo con el rostro, ¿vale? De deseo casi inhumano, bueno, divino del propio Dios y la propia desesperación de Dafne, ¿no? Que pide por favor dejar de ser perseguida. El tratamiento de los rostros individualizados de cada uno, es decir, cada uno representa un sentimiento diferente, cada uno representa una edad o un personaje completamente distinto, la boca entreabierta de Dafne, el movimiento, el tratamiento diferente también de las texturas, ¿no? Pues mucho más difusa en el cuerpo de la muchacha que es Dafne, ¿no? Y un poquito más marcada la musculatura masculina de Apolo, aunque en cierto modo viene a representar el efebo que es Apolo, ¿no? Ciertamente joven, un tanto andrógino, ¿vale? Bien, la textura de la corteza del árbol, cómo va comiéndose poco a poco, cómo va dominando poco a poco la propia anatomía de Dafne y cómo se generan esos espacios oscuros, ¿vale? Fijaros aquí esa corteza, cómo va a ir cubriendo poco a poco el cuerpo de Dafne, ¿no? Se va a convertir en un tronco y su cabello, que se frena en seco y a la vez se desplaza hacia arriba, convirtiéndose en esas ramas, ¿no? Por lo tanto, movimiento en los cuerpos, en la disposición de los cuerpos y también en los paños, ¿no? Cómo se genera ese espacio. Fijaros aquí, qué bien se ve que Apolo está corriendo y que Dafne se ha quedado parada en seco, ¿no? Fijaros aquí también los pliegues un poquito de Michelincillos ahí en el cuerpo de Dafne, ¿no? Pues bueno, un cuerpo más terso, ¿no? que el de Apolo. Eso quiere decir que domina la técnica del talle a la perfección y que tiene el interés de representar a cada personaje con lo que es, ¿no? Con sus características personales, ¿no? Cómo se generan estas sombras también, la técnica del trépano en el cabello y bueno, diferentes texturas, la piel de Dafne, la piel de Apolo, el cabello, las ramas, las hojas, la sandalia, los cordones de las sandalias, el paño, ¿no? Es decir, todo ello induce a las diferentes técnicas de talla, ¿vale? Y después nos vamos al éxtasis de Santa Teresa en sí, ¿vale? Es decir, vamos a centrarnos ya en la última de las tres obras importantes, que es el éxtasis de Santa Teresa, ¿vale? Del éxtasis de Santa Teresa hay que comentar muchas cosas, ¿vale? En principio tendríamos que hablar de características similares a antes, ¿no? Es decir, bueno, tendríamos que hablar que es una escultura en parte relieve, en parte es bulto redondo. Está tallada como bulto redondo, pero la parte de atrás no la podemos ver, ¿no? Podríamos decir que es un alto relieve muy, muy exagerado o que es un bulto redondo anexo a la pared, ¿no?
Recordar que en muchas ocasiones el barroco le gusta decorar los edificios y las esculturas, los edificios con esculturas, perdón, con elementos arquitectónicos y con elementos pictóricos también. Bien, entonces tendríamos material, temática, autor, época, esa época del barroco pleno, por así decir, disposición, bueno, temática, perdón, religiosa, disposición de los personajes. Tenemos dos personajes con sus propias estructuras y proporciones completamente distintas. El movimiento, ¿cómo se expresa el movimiento? A través del movimiento de la ondulación de los propios ropajes del ángel y de cómo la flexión del cuerpo de Santa Teresa, cómo está cayendo o medio ascendiendo hacia el cielo, ¿vale? Las diferentes texturas, la nube, los ropajes mucho más angulosos, mucho más fuertes, mucho más duros y pesados del ropaje del hábito de Santa Teresa, también un poco para contraponer con la dureza de su vida, ¿no? Lo férrea que es su fe, ¿no? Las aristas que tiene la fe cristiana, ¿no? Es un poco lo que quiere representar. Y por otro lado, lo vaporoso de la túnica o del ropaje del ángel, ¿no? Que parece movido por el viento, pegado a su cuerpo, también en cierto modo andrógino o infantilizado, podríamos decir, en su anatomía. La creación de claroscuros, ¿vale? Las alas, perdón, las plumas, también todo ello son diferentes tipos de texturas, ¿vale? Uno de los elementos que mencionábamos de Bernini. El movimiento también, fijaros en esta cinta que se mueve del ángel también, ¿vale? También representa el movimiento. El cabello también es otra textura, hay diferencia entre la talla brillante y suave del cuerpo del ángel con la talla del rostro de Santa Teresa. También volvemos al mismo principio, ¿no? De intentar representar a cada personaje con su etapa y con su personalidad, ¿vale? Bien, movimiento, detalle o técnica controlada de la talla, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir al rostro. El rostro de cada uno de ellos es muy significativo, ¿no? Es decir, tendríamos el rostro de Santa Teresa entre dolor, placer, éxtasis, muerte, ojos entreabiertos y totalmente abandonados, fosas nasales completamente abiertas, extendidas, la boca abierta, generando un hueco muy grande, una oquedad muy grande para fomentar la luz y sombra. Se pueden ver los dientes, ¿no? Es decir, un rostro completamente abandonado al éxtasis, ¿no? Que podemos entenderlo como dolor, como placer, como cualquiera, como muerte, no sé, cada uno de nosotros lo ve de una manera distinta, pero está claro que la expresividad está ahí. Y luego, por otro lado, lo que tenemos es el rostro del ángel, que en cierto modo expresa una sensación completamente distinta o una emoción completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? Es decir, la contraposición entre un rostro abandonado al éxtasis, al placer o al dolor, y un rostro entre infantil, los mofletes, no la comisura, la medio sonrisa, el mentón casi no desarrollado, no hay nuez, una nariz respingona, no, es decir, un rostro muy infantil. Pero a su vez también una sonrisa pícara, una picardía, porque el ángel lo que va a hacer es un ángel que desde el cielo ha aterrizado en donde está la Santa Teresa, ¿no? En su éxtasis, y volando ha aterrizado, y de ese movimiento, como vemos, cómo lo refleja, pues fijaros el cabello que sigue la onda, la inercia de ese movimiento, también la propia túnica, ¿no? Y al llegar a encontrarse el ángel con el cuerpo de Santa Teresa, lo que va a hacer es, destapándole su hábito, clavar su flecha en el corazón o en el pecho de Santa Teresa. Por lo tanto, nos tendríamos que imaginar un ángel que llega, se aposenta sobre esta nube y le clava en el pecho a Santa Teresa esa flecha, ¿no? Estos apliques, estos elementos de bronce representan la luz divina, ¿no? Por lo tanto, tenemos diferentes materiales, etc. Bueno, se encuentra en la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma, ¿vale? Bien, y mencionar otros elementos, pues naturalismo, proporción, posiciones inestables, no parece que se está cayendo, elementos, bueno, generales de su obra.
Bien, ¿qué más podemos decir de la obra de Bernini? Pues contextualizarla. ¿Cómo la vamos a contextualizar? A través de las diferentes obras que conocemos en diferentes de sus periodos. Por ejemplo, Eneas, Anquises y Ascanio. Primera etapa, tema mitológico, tratamientos diversos de las diferenciales de las anatomías, un pequeño niño, un anciano, un hombre en su etapa adulta, diferencias en los rostros, en el cabello, la barba mucho más prolongada del anciano, una barba madura al estilo romano de los emperadores antoninos en el caso del propio Eneas y un rostro lampiño, como no puede ser de otra manera en el niño. El tratamiento de la piel, una piel mucho menos tersa, en el caso del anciano, más tersa, una piel poco detallada, una anatomía un poco menos formada, ¿no? El propio Ascanio, ¿no? Elementos simbólicos de Venus, diosa protectora de Eneas, el gorro frigio, que recuerda al mundo de Anatolia, de Troya, la luz de la esperanza que trae Ascanio, bueno, bulto redondo, la etapa inicial, mármol, ¿qué más deciros? Bueno, proporciones, naturalismo, detalle, movimiento, etcétera, ¿vale? Bien, el rapto de Proserpina, quizás una de las más bonitas, de las esculturas más bonitas de Bernini, representa la temática mitológica del rapto de Perséfone, hija de Ceres, y representa dos personajes completamente opuestos en una disposición, bueno, primero bulto redondo, el material, época de construcción, temática, ahora bien, movimiento, cómo se representa a través de los paños, el cuerpo de Pluto, o de Hades, de Plutón, perdón, o de Hades, que está en posición dominante sobre el cuerpo de Proserpina, su cuerpo completamente rechaza el dominio de Plutón, el movimiento, la tensión en los músculos, de los gemelos, el glúteo, ¿vale? El movimiento completamente está representado gracias a ello, ¿no? También al movimiento de la barba y del cabello. El paño, la expresividad de los rostros, ¿vale? Aquí vemos ese rostro de Proserpina, de rechazo, de dominio de Plutón, el tratamiento del trépano, diferentes texturas en el paño, la anatomía de Plutón está representada muy poderosa, unos músculos hipertróficos, el gemelo, el glúteo, fijaros en la espalda, los bíceps, el cuerpo, el torso, todo está excesivamente marcado, mientras que el cuerpo de Perséfone es mucho más dulce, mucho más terso, más sinuoso, más sutil, ¿no? Son tallas completamente diferentes. La disposición del cuerpo es como si fuera una X, el cuerpo de Plutón se empuja sobre el cuerpo de Perséfone y el cuerpo de Perséfone sobre el cuerpo de Plutón, como si fueran dos Cs o dos líneas invertidas que chocan en un punto concreto, ¿no? Bien, posiciones inestables, movimiento y expresión, no solo con los rostros, sino también con los cuerpos, ¿vale? Bien, ¿qué más obras tendríamos para comentar? Bueno, San Longinos, por ejemplo, la escultura de San Longinos, que la tenemos aquí, en el Vaticano, representa a Longinos, que era un soldado romano, que bueno, pues que le clava la lanza a Jesucristo en el momento de su muerte o próximo, y bueno, pues se convierte al cristianismo y viene a representar un poco esa sensación, ¿no?, de la verdad, es decir, el pecho descubierto, los brazos extensos y su rostro de ofrecimiento de esa verdad. ¿Cómo no podéis creer en esta verdad, ¿no? Elementos del martirio de Jesucristo y también propios de San Longinos, como es la lanza, y tendríamos también que hablar diferentes tipos de texturas, ¿no? Pues la túnica, la piel y el cabello, la expresividad del rostro, las disposiciones de los cuerpos no naturales, un poco alteradas, ¿no? La creación de esos cuerpos, de esos profundos claroscuros, ¿no? Con la talla, con el detalle de la túnica, ¿no? Bulto redondo, bueno, expresividad y movimiento, ¿vale? Parece que acaba de abrir sus brazos, ¿vale? Bien, la fuente de los cuatro ríos, Francesco d'Este, Constantino el Grande, ¿vale?
fuente de los 4 ríos, en la Piazza Navona, en la que están representados el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Los 4 ríos más importantes del mundo en este momento, viene a representar un poco esa alegoría mitológica de los ríos. Y bueno, diferentes texturas, rocas, la corteza de la palmera, la piel de los diferentes personajes, los ropajes, los frutos, las hojas de la palma, la barba, el cabello, es decir, elementos característicos del propio Bernini, como son naturalismo, realismo, anatomías un poco inestables, no posiciones inestables, individualización de cada personaje con lo que es, ¿no? Y aquí tenéis la figura de el Nilo, que está tapando con su mano a la iglesia de Sant'Agnese in Agone, ¿vale? De Borromini, que, bueno, la leyenda de que se llevaban mal, o la historia de que se llevaban mal, y tapa esta obra como diciendo qué horror, no quiero verla, ¿no? Bueno, fuente de los 4 ríos y representación importante de la escultura de Bernini. Francesco d'Este y Constantino el Grande, ¿vale? De Francesco d'Este tenemos, vamos a ver, lo he visto hace un ratito, el busto de Francesco d'Este aquí, ¿vale? Tendríamos, bueno, el tratamiento del trépano, ¿vale? El rostro también que gira hacia un lado, los paños, cómo se generan esos claroscuros, ¿vale? Fijaros aquí otras esculturas también, cómo se generan esos claroscuros, ¿vale? Y la escultura de Constantino el Grande, ¿vale? Constantino el Grande en posición de caballo rampante, que es esta de aquí, perdón, en corbeta, ¿vale? Y bueno, es una escultura en la que vemos las características propias de Bernini, ¿no? Pues diferentes texturas, las crines y el cabello del caballo, la cola, la propia piel del caballo, ¿no? La piel de Constantino, el cabello, el paño, la representación del movimiento, tanto en la ropa de Constantino como en las crines del caballo, la expresividad, el propio rostro del caballo con la boca semiabierta, la cara de Constantino en el momento, está esculpido en el momento en el que descubre o ve la señal de la cruz y dice con esta señal vencerás, y se convierte al cristianismo, ¿no? Está justo a los pies de la escalera que une el Vaticano con las estancias papales, ¿vale? También importante cómo se representa, en el fondo lo vemos, esto también forma parte de la escultura, esta cortina que intenta imitar un poco no, bastante bien lo que es el terciopelo, ¿no? Intenta buscar esa coloración de un terciopelo azul con unos flecos dorados, también con apliques dorados, una cortina que está cayendo, ¿no? Esto representa también como el asombro hacia la verdad, ¿no? Es decir, Constantino ve la señal de la cruz, se destapa la realidad y gracias a esta señal, la señal de la cruz, vencerá a su enemigo, que si no me equivoco era Magencio, en el Ponte Milvio, al cual vencerá y se convertirá en emperador. ¿Qué más obras podemos mencionar? Bueno, el puente Sant'Angelo con el mausoleo Antonino, su conversión en Castel Sant'Angelo, y tenemos varios elementos, ¿vale? Aquí tenemos un ángel de bronce que corona el mausoleo, posteriormente Castel Sant'Angelo, y tenemos por lo tanto que hablar de los diferentes angelotes o de los diferentes ángeles que decoran, que flanquean el Ponte Sant'Angelo, ¿no? Con los elementos de la tortura de Jesucristo, ¿no? Pues por ejemplo aquí tenemos el látigo con el que se fustiga a Jesucristo, ¿vale? El paño con la esponja mojada en vinagre, para que se le ofrece a Jesucristo, la cruz, la lanza, el látigo de nuevo. Veíamos también en algunos se observa la túnica, vamos a ver si la encuentro, bueno, la túnica, la corona de espinas, ¿vale? Se encuentran varios de los símbolos del martirio de Jesucristo, ¿vale? Los clavos, aquí tenéis los clavos, ¿vale? Que se utilizan para clavar el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Bueno, diferentes, sí, la túnica, aquí la tenemos, la túnica, ¿no? Del propio Jesucristo.
¿vale? La columna en la cual se le fustiga antes de ser martirizado, antes de ser crucificado, la corona de espinas, bueno, diferentes elementos del martirio de Jesucristo, ¿vale? Que flanquean ambos lados del Ponte Sant'Angelo. Pues con esto acabamos la clase sobre Bernini, sobre la escultura de Bernini. Y simplemente deciros que tenéis que hacer un comentario sobre una de las obras de Bernini, cualquiera de ellas, las obligatorias o las que decidáis hacer, no importa. Lo tenéis que hacer antes de, para mañana, ¿vale? Los iré corrigiendo poco a poco. Y por favor no hagáis comentarios en YouTube, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, dejadla en el aula virtual. Bueno, podéis hacer comentarios si queréis, pero me refiero a dudas y preguntas, las voy a responder en el aula virtual, ¿vale? Así que nada, sin más os emplazo a la siguiente clase, que será sobre la pintura del barroco, que va a ser un poquito más complejo y no me podré extender tanto en el análisis de cada una de las obras, ¿vale? Y pues nada, espero que os vayan sirviendo. Dejadme por favor comentarios de si os ayudan estas grabaciones o no, y os veo en la siguiente clase.